Muy bien, bueno, pues vamos a retomar el hilo. Lo que voy a intentar hacer es, muy brevemente, hacer los subrayados del hombre y Dios. Y una vez haya hecho eso, que yo calculo que sean como 15, 20 minutos, el espacio que quede a continuación lo dedicamos a preguntas y demás sobre la muerte y el hombre y Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, el tema del hombre y Dios nos ha ido saliendo de manera transversal en prácticamente en todas las facetas, dimensiones que hemos ido viendo, ¿no? Nos salía al principio del curso en la noción de persona, la noción de dignidad, ¿no? Para alcanzarla en esa experiencia de absoluto. Nos salía en la diferencia teológica como fundamento de la apertura ontológica. Nos salía en las mismas, en el origen de la naturaleza humana. Nos ha salido en cada una de las facultades que hemos visto del hombre, ¿no? La inteligencia abierta al infinito, la voluntad y el querer humano insaciable, abierto al infinito, el afecto que culmina con sentimientos que están abiertos también a lo absoluto, en experiencias como la estética y abiertos a Dios, sentimiento religioso, ¿no? Es decir, y también, bueno, pues en la dimensión relacional de la persona, aunque hay algunos de vosotros todavía no lo habéis trabajado, pero en el fondo, de una manera u otra, era imposible afrontar cualquier tema sin que antes o después nos saliese la cuestión de lo trascendente, la cuestión de lo incondicionado, la cuestión de lo absoluto, en el fondo el hombre y Dios, ¿no? Se podría plantear este tema como hacer una recapitulación de todo eso. Lo que vamos a ir viendo simplemente son como cuestiones que unifican, ¿no? ese camino del hombre con Dios, ¿no? A ver. Si, por ejemplo, Víctor, tú ves bien la cita que he puesto ahora en la primera diapositiva, si haces el favor de leerla para todos, es una frase de Nedoncel, ¿no? Que es muy bonita porque Nedoncel, desde una aproximación de fenomenología muy peculiar que tiene él, es una fenomenología más que emparentada con Husserl, está emparentada con Bergson, muy francesa, muy del ámbito de la conciencia, pero meterse en el ámbito de la conciencia muy realista, muy poco idealista o subjetivista, es donde él capta precisamente una vía para el acceso a Dios de carácter personal, ¿no? O sea, detrás de esto, una de las cuestiones que hay es, bueno, ¿y qué Dios es el que el hombre se encuentra al averiguar quiénes somos, ¿no? O sea, en la experiencia que yo tengo de mí mismo, reflexionada antropológicamente, ¿qué es ese Dios? ¿Es un qué? ¿Es una naturaleza? ¿Es el Dios que, a mí no me gusta que lo llamen así, pero ese Dios de los filósofos, que es una idea abstracta? ¿O es un quién? ¿Es un tú con el que se puede establecer una relación, ¿no? Es un Dios personal, ¿no? Ya Aristóteles descubre que ese Dios acto puro tiene rasgos personales. Platón no tanto, ¿no? El cristianismo, cuando filosofa, también descubre el Dios personal, ¿no? Buber lo descubre también. Yo y tú, los de segundo, que lo han estado leyendo en el ciclo institucional de teología y en filosofía, se han encontrado precisamente ese Dios vivo, ¿no? que el pensamiento relacional descubre, ¿no? Levinas, desde la fenomenología, también llega a ese Dios personal, ¿no? Pero ¿cómo llego yo? Tomás de Aquino, por supuesto, también, pero en Tomás de Aquino, en las pruebas de la existencia de Dios, se está hablando muy para un público muy concreto, con lo cual es muy racional, muy aristotélico. No aristotélico, porque él lo que hace es una síntesis de las pruebas de la existencia de Dios, que recoge las aristotélicas, recoge las agustinianas, recoge un poco todas, ¿no? Y las sistematiza, ¿no? Y las agrupa de una manera muy bonita. Pero el Dios al que llega es personal, pero en segunda instancia, por decirlo así. Es como Aristóteles en ese sentido, que Aristóteles al final de su metafísica y demás quiere una relación personal con Dios, pero no llega a él, ¿no? Y es en las éticas donde quiere ser amigo de Dios, pero dice eso es imposible porque no hay nada que me permita ser amigo de Dios, ¿no? Pero sí ha comprobado que el hombre en su deseo más íntimo, en su plenitud más íntima, en lo que le hace más feliz, en el fondo solamente puede serlo en esa relación con Dios, pero aparece como algo imposible, ¿no? Entonces me tengo que contentar con momentos aquí en que yo contemplo al ser más perfecto con la sabiduría, ¿no? Pero no llego a establecer una relación con él de igual a igual. Como mucho él me cuida si yo soy bueno. Pero bueno,
es así, ¿no? Bueno, el camino de Nedoncel pone de relieve cómo, como en el fondo ya hemos ido viendo, ¿no? O sea, el Dios que nos ha aparecido es un Dios íntimo, un Dios que está a favor de nuestra libertad, un Dios que interacciona con nosotros, es un Dios que nos sostiene, es un Dios que está en las relaciones interpersonales. O sea, no es un Dios cosa, no es un Dios ente en el sentido abstracto, sino es un Dios quién, ¿no? Que precisamente por eso me hace a mí quién, ¿no? Si a mí me ha dado el ser personal en mi origen, pues mucho más él será persona, ¿no? Sería absurdo, ¿no?, que un ser que personifica no sea personal, ¿no? Bien, pues Víctor, cuando quieras, nos lees la cita. El divino irrumpe en la conciencia humana como un Dios personal. En la pureza inicial de la conciencia y en su llamado a un desarrollo ilimitado, podemos reconocer la presencia necesaria de un ser que no es naturaleza y que nos da nuestra persona. Fijaos ¿Qué tal? fijaos los pasos, ¿no?, que va dando él. En la pureza inicial de la conciencia, cuando inicia la vida la persona, en ese meollo, ya hay una llamada a un desarrollo ilimitado. Y en esa llamada vocacional, antropológica, no vocacional, en el sentido de te invito a que seas cura, te invito a que te cases, no. La vocación originaria a la plenitud, al desarrollo ilimitado, ahí se puede reconocer la presencia necesaria de un ser que no es naturaleza, no es cosa, sino que es donador de personalidad, el que nos da nuestra persona. Continúa. Que tal ser sea una caridad subsistente es lo que nos parece una certeza. Ese ser que me da mi ser persona y que es necesario es amor subsistente, caridad subsistente, ¿no? Es amor subsistente, caridad subsistente. Y esto me parece que es cierto, dice Nedoncel, ¿no? Está poniendo nombre a lo que nosotros ya hemos ido viendo, ¿no? Y esto no está fuera del hombre, está haciendo antropología, en el buscar quién soy yo. Continúa un poquito más. Que esta caridad sea digna de ser llamada personal o más bien suprapersonal es, al límite de una demostración racional, la mejor manera que tenemos y la más segura de expresarnos. Misericordia exigente, autoridad absoluta y amor que eleva. ¿Dios es esto o no es nada? Bueno, ahí tenemos desde una aproximación muy peculiar, pero yo creo que a estas alturas ya podemos saborearlo, no solamente entenderlo, sino saborearlo, ¿no? No hay hombre o Dios, sino hombre y Dios, ¿no?, que es la expresión de Zubiri, ¿no? El hombre no se puede entender sin Dios y Dios es el que está, el que aparece ahí en el fondo de la religación, ¿no? El que me personifica, ¿no? Es una I inclusiva, ¿no? No es una O exclusiva, ¿no? Y desde ahí pues la libertad y un montón de cosas, ¿no? Ahora tenemos aquí otra cita que es de Leonardo Polo, que hace una especie de, bueno, hace una filosofía propia, ¿no? Lo bonito de aquí es que él llega al Dios persona antropológicamente desde la experiencia de la libertad, ¿no? Es algo que también lo hizo por otros caminos el filósofo italiano Luigi Pareison, ¿no? O sea, descubre el Dios personal ahí. Vamos a ver quién quiere leer, que esté ahí con el texto, por ejemplo. A mí no Unas me importa. características, ¿os animáis a leer? ¿Eh? No están oyendo, sí. Si Bueno, quieres, leo yo. ¿quién ha hablado? Sí, yo soy Manuel, que tengo Vale, otra Manuel. cámara. Si Sí. quieres, te leo. No me Vale, importa. fenomenal. Lee tú. A ver, dice, si no existe Dios, la libertad radical no existe tampoco. Si la libertad humana es algo más que elegir entre whisky o ginebra, y es el meollo de su carácter personal, con ella el hombre se abre de modo irrestricto y al revés. Para un Si momentito. esa... Sí. Si la libertad humana es más que elegir entre whisky o ginebra, y está en el meollo del carácter personal, el hombre se abre de modo irrestricto, sin límites, sin restricciones. O sea, si la libertad humana es más que esto, yo creo que a estas alturas ya podemos decir, sí, es más que eso, hay esa apertura irrestricta. Continúa, Manuel. Y al revés, si esa apertura no encontrara un ser también personal,
Dios quedaría frustrada. Si mi libertad es esa apertura irrestricta, que sí que lo es, sin Dios quedo frustrado. Al Dios personal, de modo directo, no se llega siguiendo las vías de Santo Tomás. Dios como primer motor o como causa primera o como ser necesario. Su personalidad queda en penumbra o todavía ha de inferirse. En cambio, la libertad abre una doble perspectiva. Existe un Dios personal sin el cual la libertad no existiría. Sin Dios, la libertad acabaría en la nada. La Sería inmortalidad. absurda. La libertad sería absurda, sería un grito en el vacío, ¿no? No tendría sostén. Digamos que es lo revés que un planteamiento estilo sartriano, ¿no? Que pone a Dios frente al hombre. Si existe Dios, yo no soy libre, ¿no? La experiencia de la libertad en su apertura irrestricta está pidiendo Dios para que no sea en sí mismo un absurdo que se autodestruye, ¿no? Continúa, por favor. Sí. La libertad. La ¿Sí? inmortalidad del alma, indudable, sin Dios comportaría la perplejidad completa, la falta de destino. Entonces aparece Dios como condición de posibilidad de que esa inmortalidad que hemos hablado antes tenga sentido, ¿no? Entonces cabría tener miedo a la libertad e incluso odio. Hay gente que preferiría no ser libre precisamente porque al asomarse a la libertad no llegan a Dios. Se encuentran entonces con una libertad en suspenso. En suspenso, ¿no? Y bueno, mucha gente se puede quedar ahí, ¿no? Soy libre, pero ¿y hacia dónde y de dónde, no? Bien. Bueno, pues a ver, que voy al revés. Bien. Ese Dios ha ido apareciendo en la historia de la filosofía, en la vida del hombre de diferentes maneras, ¿no? En los griegos, Dios como meta y plenitud. En la cristiandad, Dios como creador y fin del hombre, como presupuesto de nuestro propio ser. Un Dios que es libre, eso los franciscanos de la última escolástica lo descubren muy bien, en los albores de la modernidad, quizá en exceso, ¿no? Ocan y Escoto, que llega a ser un Dios caprichoso. Quieren subrayar tanto el Dios libre, el Dios amor, que casi lo convierten en caprichoso, ¿no? Pero es un Dios que está ahí con el hombre. En la Ilustración empieza a ignorarse a Dios, ¿no? Bien sea con posturas que lo reducen a un ser personal, pero que no dice nada en nuestra vida, un teísmo o un deísmo, que es un Dios impersonal, un ser, o el ateísmo que simplemente lo niega, ¿no? Y empieza a surgir ahí en Europa. Incluso un Dios que ya se ve como resultado de la alienación del hombre. El hombre lo que haría es, acordaos lo que alguna vez he dicho de Feuerbach, ¿no? El hombre proyectaría sus aperturas al infinito de la voluntad, de la inteligencia, del afecto, en un ser que no es él. Se lo expropia, lo aliena, lo hace alien de otro y lo pone en Dios, ¿no? Y entonces lo que importaría es que se produjese un giro antropológico, una secularización de esa idea de Dios que las religiones han ido elaborando a lo largo del tiempo, romper esa piñata en la que hemos puesto todos nuestros tesoros infinitos y devolvérselos al hombre, un hombre que sería autónomo, independiente y el realmente infinito, ¿no? Por lo tanto, la religión, Dios serían rivales del hombre, o como mucho, un Dios relojero, un Dios que queda aparte del mundo, lo ha puesto en marcha y ya no tiene derecho a establecer una relación con el hombre o con el mundo porque sería invadir eso, ¿no? Es un Dios que no molesta, que está fuera, o un Dios que es rival, ¿no? Eso ocurre desde la Ilustración hasta nuestros días, este vector está ahí, ¿no? Y ese Dios llega en nuestra posmodernidad a ser visto como enemigo, como alguien a quien hay que dar muerte, alguien que es enemigo de mi libertad, ¿no? Y cuyo lugar tiene que ser vaciado, ¿no? Para que el hombre deje de estar ahí sometido y pueda ser el superhombre, ¿no? Y por lo tanto aparece el relativismo, el todo vale, el sinsentido, o el prometeísmo, yo tengo que dar sentido y crear sentido, no tengo un sostén, no tengo un suelo, no tengo una meta, ¿no? Y por lo tanto tengo que hacer una tarea de inventarme a mí mismo permanentemente, ¿no? Incluso hasta llegar a visiones de laicismo extremo, donde la religión se ve como algo que
que en el fondo está atentando contra la esencia del hombre, ¿no? Y por lo tanto ya no solamente es que haya que dejarla al margen o en la conciencia, sino que en algunos casos, en la medida en que se la pueda restringir e intentar eliminar, pues un bien que se hace a la humanidad, ¿no? Bien, de esta situación de percepción cultural, pues se llega a cuando Dios desaparece de la vida del hombre, pues se le oculta, va apareciendo la crisis con todas sus dimensiones, ¿no? Ante la cual pues nos encontramos en un momento curioso, que no sabemos muy bien dónde estamos o qué va a pasar después, ¿no? De crisis económica, moral, antropológica, ¿no? En el fondo también un tiempo paradójicamente, de sed de Dios, ¿no? Ese Dios, ¿no? Como rival, como enemigo, tiene como una concreción en lo que Paul Ricoeur llamaba los maestros de la sospecha, ¿no? Que él lo ponía sobre todo en Nietzsche, Marx y Freud. Yo suelo añadir a Feuerbach, ¿no? Se les llamaba así pensadores de la sospecha porque son los que te dicen, oye, lo que parece verdad, lo que te parece real, es apariencia. Sospecha que la verdad está en otro sitio, ¿no? Y como eran grandes filósofos y enseñaban eso, los llamaba así Paul Ricoeur, maestros de la sospecha, ¿no? Nietzsche es uno de los primeros profetas de la sospecha, ¿no? Te dice que lo que aparece como ético y bueno y valioso, en realidad eso es puramente apariencia, porque realmente es opresivo. Los valores y la vida ética te oprimen. Lo que importa es que tú descubras la verdad. La verdad es que el hombre es el auténtico creador de valores, que lo que tiene que hacer es declarar la muerte de Dios y ocupar su lugar, y el hombre convertirse en el dador de valores, ¿no? Es sospecha que la moral que te han transmitido es opresora, ¿no? Lo cual no quiere decir que a veces podamos transmitir opresoramente preceptos morales y tengamos una mala pedagogía, ¿no? O tengamos que rectificar cosas, pero la moral y la ética es precisamente lo contrario, un crecimiento en libertad, ¿no? Bueno, esa sería la postura de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, nosotros le hemos matado, viva el superhombre, creador de valores, ¿no? Feuerbach, lo que he explicado antes de la piñata, ¿no? Lo que pensamos como Dios, sospecha, no es verdad, eso no es Dios, esa es una idea tuya que está escondiendo detrás tus cualidades humanas, que las pones en plenitud en Dios, ¿no? Da un giro antropológico, seculariza, ¿no? Y recupera, hombre, lo que es tuyo, ¿no? Sospecha de Dios. Cuando te hablen de Dios, cuando tengas la idea de Dios, rómpela, porque además, si lo pones todo eso en Dios, paralizas tus propias energías, ¿no? Otra sospecha. Marx, la religión y lo que pensamos sobre Dios no es verdad, no es real. Es el producto supernumerario de las estructuras económicas, es una superestructura. Por eso la burguesía creó una superestructura religiosa, la religión, que ahora adormece al hombre impidiendo que el pueblo progrese, ¿no? Si yo quiero que el pueblo progrese y haya libertad, tendré que eliminar la religión, que en el fondo es opresora, porque su realidad no es lo que ella pretende ser, buena, de relación, de caridad. Su realidad es adormecer, es narcótico, es opio, ¿no? Bien. Y por último, Freud, ¿no? Que ya lo decíamos antes, ¿no? Lo que pensamos, que dominamos, es regido en el fondo por lo irracional. Tú te crees que la racionalidad, la inteligencia es lo que controla, pero en el fondo hay unas fuerzas oscuras del inconsciente y del subconsciente que están ahí, ¿no? Entre ellas está Dios, que es una proyección del inconsciente, ¿no? Y que sirve para presionar, entre otras cosas, y producir la represión y por ello producir el sentimiento de culpa, ¿no? Y en esa línea, a su manera, con el inconsciente colectivo y el gnosticismo, estaría Jung, otro de los grandes padres de la psicología, que, como bien demuestra Buber, cae en una postura gnóstica, ¿no? Bueno, lo común a estos nombres que han influido muchísimo en la cultura es que en vez de percibir a Dios y el hombre, o al hombre y Dios, ven al hombre rivalizando con Dios y a Dios como algo que oprime al hombre y que está fuera o que es falso y que hay que derribar, ¿no? Y al destruirlo, pues si uno se deja llevar por esto, pues acaba destruyendo el corazón del ser humano, que es donde está Dios, ¿no? Frente a eso, tenemos la propuesta, y esto ya es un apunte a lo mejor a lo que algunos han llamado cristología filosófica, o sea, cuando uno mira cómo es el misterio de Cristo, pero el misterio de Cristo como hombre, como idea, no necesariamente desde la fe,
Desde la fe es mucho más y mucho más grande, ¿no? Pero ya solamente lo que propone Cristo como idea a cualquiera, incluso al que no tenga fe, podría darse cuenta de este mensaje, que ayuda a repensar todo lo anterior y a superarlo, ¿no? En Cristo, ¿qué hay? Esto es lo que un jesuita llamaba Tilliet, cristología filosófica, ¿no? Que es como además de tener una visión de fe y además de tener una visión teológica de Cristo, que es la máxima y mejor que podemos tener, aparte, lógicamente, de la relación personal con Él, también es posible que el filósofo piense la idea de Dios la idea de Cristo en cuanto idea, ¿no? ¿Qué es lo que ahí descubre el pensador? Pues un hombre, Dios, que asume el mal y lo vence abrazando solitariamente. Y lo novedoso es que ante el problema del mal, que era uno de los problemas, la propuesta de Cristo es Dios abraza el mal. Un hombre, que es Dios, que abraza la muerte y resucita corpóreamente. La propuesta de la resurrección. Un hombre, que es Dios, en cuanto idea, que es la plena comunión con la fuente originaria en su intimidad con el Padre, ¿no? No es oposición, sino comunión. Un hombre que sacia el deseo de infinito en su relación filial con ese Padre, ¿no? Relación personal. Un hombre que nos muestra la esencia de Dios como amor, pero es un hombre que es Dios, un hombre que es Dios, un hombre que es Dios, ¿no? Un hombre que realiza la libertad hasta el extremo de entregar la vida, ¿no? O sea, uno puede ir así descubriendo, ¿no? Hasta el perdón y la esperanza para regenerar la comunión interpersonal, como los aspectos antropológicos, los nudos antropológicos, al mirarse desde Cristo, es como el negativo y el positivo de una fotografía. Esto ya mucha gente ni lo sabe, ¿no? Porque ahora, como es todo con móviles, antes cuando había que llevar a revelar el carrete de fotos y tenías el carrete revelado, ahí salían los colores, pero al revés, ¿no? Y por eso se llamaba el negativo. Y cuando llevabas el carrete a la tienda, ahí lo pasaban con unos líquidos al positivo y a través de eso al papel y ya veías los colores al derecho, ¿no? Por decirlo así, lo que la antropología filosófica, sin la fe, o sin tener en cuenta la fe, por decirlo así, va dibujando del hombre y sus nudos, son como un negativo que en plenitud de luz aparecen en Cristo, ¿no? Y bueno, ahí hay como ese confluir, ¿no? No es ni demostración ni nada, pero es de nuevo, una coherencia que es muy iluminadora, ¿no? Y acabamos leyendo, ¿no? Cómo esta antropología filosófica se abre, por decirlo así, hacia la fe, o lanza en coherencia hacia la fe, o es coherente con la fe, leyendo esta cita en Spe Salvi, ¿no? Precisamente sobre la esperanza máxima, que muestra ese camino, ¿no? Cristo como el auténtico filósofo, ¿no? Nacho Manzanares, ¿podrías leerla tú la cita, por favor? Sí, vale. Los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo muestran visiblemente esta concepción, en presencia de la muerte, ante la cual es inevitable preguntarse por el sentido de la vida. En los antiguos sarcófagos se interpreta la figura de Cristo mediante dos imágenes, la del filósofo y la del pastor. ¿Sigo? Sí, sigue. Vale. En general, por filosofía no se entendía entonces una difícil disciplina académica, como ocurre hoy. El filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir y morir. Ciertamente, ya desde hacía tiempo, los hombres se habían percatado de que gran parte de los que se presentaban como filósofos, como maestros de vida, no eran más que charlatanes que con sus palabras querían ganar dinero, mientras que no tenían nada que decir sobre la verdadera vida. Esto hacía que se buscase con más ahínco aún el auténtico filósofo, que supiera indicar verdaderamente el camino de la vida. Hacia finales del siglo III encontramos por primera vez en Roma, en el sarcófago de un niño y en el contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante propio del filósofo. Con este bastón él vence la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que después perdurará en el arte de los sarcófagos durante mucho tiempo, se muestra claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo. Él nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas y por eso es también la vida que todos anhelamos. Él indica también el camino más allá de la muerte. Solo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida. Y está la confluencia, ¿no? Sin confusión, sin mezclar, pero en coherencia, ¿no? En complementariedad, ¿no?
de fe y razón, ¿no? Expresada también en el camino que hemos tenido de meternos en el misterio del hombre y de quiénes somos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora en este ratito que nos queda, este cuarto de hora, el que quiera preguntar, pregunta tranquilamente y vamos respondiendo. Podéis levantar la mano. Acordaos que para preguntar es importante al hablar decir quién es uno, para que los demás y también yo le identifiquemos. Preguntas sobre la muerte, sobre Dios. Sí, yo, don José, Lidia. Sí, adelante, Lidia. ¿Se podría hablar con respecto a la muerte, de una orfandad o viudidez del cuerpo del alma? No te he entendido. ¿Se podría hablar de una? ¿De una orfandad del cuerpo o del alma cuando es la muerte? Podrías utilizar ese lenguaje metafórico. El alma está huérfana de su cuerpo o está viuda de su cuerpo. Es un lenguaje metafórico, sí. Vale, gracias. De nada. Inmaculada, sí. Te doy, espérate que te doy, que no te oímos. Sí, vale. ¿Tengo que hacer algo yo? No, ya está. Ahora ya tienes que preguntar. Gracias. En relación cuando ha hablado de la presencia de la ausencia, cuando una persona ha fallecido, dice, ha fallecido, pero te queda la ausencia del presente. La presencia de la ausencia, sí. Eso que, o sea, así básico. Vamos a ver, yo puedo decir, bueno, la experiencia, todos los que han perdido un ser querido la tendrán, ¿no? O sea, es decir, tú cuando de repente pasas por un sitio donde estaba esa persona, dices, no está, tendría que estar o no está. Vas al baño donde se lavaba esa persona, incluso a veces recuerdas su olor, pero es una ausencia, ¿no? No está. Es el recuerdo. El Sí, recuerdo sí, sensitivo del olor. Pero no es solo el recuerdo, es un rasgo del recordar, o sea, se hace presente. O sea, la otra persona no está, pero está muy presente. Está muy presente de un modo concreto, que es no estando. Tu amigo ya no está, pero estás recordando que no está, echas de menos, es un echar de menos, es un carecer, ¿no? En cierta manera es una continuidad del sufrimiento, ¿no? Bueno, depende, puede ser doloroso, puede luego dulcificarse. Y luego ya desde la fe puede vivirse también como, desde la comunión de los santos, como compañía para el creyente, ¿no? Pero muestra hasta qué punto los demás forman parte de la vida de uno. O sea, eso de que yo soy solo y nada me afecte y soy autosuficiente, pues mira, la experiencia lo contradice por todos sitios, por la limitación, por la fragilidad, pero también en la interpersonalidad, como pone de relieve la vivencia de la muerte de los que son un tú muy cercano, ¿no? Vale, muchísimas gracias. De nada. José. Sí. Yo tengo una pregunta. Adelante, César. Nunca dices tu nombre, tenemos que adivinarlo. Perdón. La filosofía cristiana parte del presupuesto de la fe en sus razonamientos, ¿no? Y parte del presupuesto de que la fe... Sabes que tiene, o sea, a la hora de hacer filosofía, yo entiendo que la filosofía cristiana pues mete la teología, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si partimos de una filosofía que no esté contaminada por la teología, ¿no? Y entonces, en ese presupuesto, ¿se puede afirmar que la filosofía no llegará nunca a dar una respuesta definitiva sobre la muerte, porque su racionalidad es cerrada en sí misma, y que dicha respuesta solo la puede dar la persona en la medida en que se sirve de la fe unida a su razón? Vamos a ver, es que hay muchos estadios, ¿no? Es una pregunta muy complicada, en el fondo es toda la pregunta de fe y razón, ¿no? La filosofía ha tenido en la historia un papel propedéutico que algunos autores, como San Clemente, daban como pedagogo de los pueblos paganos a Cristo, poniéndolo en paralelo con la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Es una filosofía precristiana que no ha dialogado con el cristianismo, ¿no? Y en ese sentido tiene un papel que conduce hacia. Hasta el momento, si en el momento actual descubrimos que hay ambientes en los cuales la presencia del cristianismo es prácticamente cero, que no es que sea anticristiana, postcristiana o cocristiana, sino que es como en el fondo neopagana,
una persona que desde ahí haga filosofía, simplemente busque la verdad con las herramientas de su inteligencia, esa filosofía le va a conducir de alguna u otra manera, en la medida que sea auténtica filosofía, hacia Dios. Y puede servirle también de pedagogo, si es que se encuentra con alguien que le anuncie ¿no? Eso no sería una... Luego puede haber filosofías que bueno, se construyan desde el cristianismo. Nunca va a haber una filosofía cristiana oficial, ¿no? Filosofías que se construyan contra el cristianismo y en ese sentido siguen siendo cristianas porque su referente en negativo sigue siendo el cristiano, ¿no? Esas filosofías que se construyen como buscando una pureza, yo no quiero escuchar teología, yo no quiero contaminarme de argumentos de teología y demás, ojo, ¿no? Esa está siendo poco filosófica. Porque el filósofo, esta es una idea que expresa de una manera maravillosa Edith Stein, el filósofo, si es auténtico filósofo, escucha la verdad y dialoga con ella, venga de donde venga. Porque el filósofo es el que ama la verdad y razona con ella. Y entonces escuchará las partes de verdad o las propuestas, las ideas que puedan venir de la religión cristiana, pero igual que escuchará las que puedan venir del hinduismo o del budismo o de un pensador ateo o de un ideólogo de lo que sea. Porque no mira de dónde vienen, sino mira si son verdaderas, ¿no? Entonces esa auténtica filosofía es la que desmonta el falso purismo, por decirlo así. El falso purismo lo que está diciendo es, no va a haber verdad que me pueda venir del ámbito religioso, o del ámbito católico, o del ámbito creyente. Ahora, si hay un auténtico purismo, y es que el filósofo nunca puede utilizar como argumentos de verdad los argumentos de fe. Porque en ese momento dejaría de ser filósofo, o dejaría de ser antropólogo. Lo que estaría haciendo es teología, ¿no? Ahora, desde la experiencia creyente, porque esta experiencia el no creyente no la tiene, ¿el camino que hace el filósofo va a llegar a una plenitud de respuesta? No. No, porque la plenitud de luz que nos da la fe, nosotros tenemos experiencia de que va más allá. ¿Eso qué hace? ¿Que sea menospreciable o innecesario el esfuerzo del camino filosófico? No. Al revés, son dos alas, tenemos que mover las dos. ¿Qué aporta, entre otras cosas, cuando uno es creyente, el pensamiento teológico al quehacer del filósofo? Le aporta una purificación en el sentido de que evita una tentación que tiene el filósofo que no tiene fe. El filósofo que no tiene fe tiene una tendencia, una tentación, que es la hibris, ¿no? Que los griegos la detectaron muy bien. La de la autosuficiencia explicativa, por decirlo de alguna manera. Como no tiene fe, se piensa que con su razón puede explicarlo todo, con lo cual se vuelve ciego, ¿no? Esa tentación ha estado en la historia de la humanidad y está, ¿no? Y bueno, lo vemos, Hegel, por ejemplo, ¿no? Se ve clarísimamente, pero lo ves también en otros, ¿no? Entonces, el hecho de la... Y además no tiene que ver solo con, por decirlo así, porque vivas en el mundo de las ideas, tiene que ver con una actitud existencial, ¿no? Entonces, la teología o la fe, por decirlo así, purifica la razón, en ese sentido, ¿no? Más radical, ¿no? Y hace posible que haya una filosofía más pura. Más pura porque vence la impureza de la soberbia, por decirlo así, ¿no? Ahora, eso no significa que tenga que escuchar a la teología como la discípulo, ¿no? La discípulo que recibe las verdades de la fe y desde ahí las pone en funcionamiento, les da argumentos. No, eso sería una apologética, sería una rama de la teología, ¿no? El filósofo tiene que seguir sus caminos, tiene que seguir sus rastros, los hechos, las experiencias, el cómo se conoce, ¿no? Entonces es una relación muy complicada, ¿no? Lo que es la circularidad beneficiosa entre filosofía y teología, ¿no? Un riesgo del teólogo es menospreciar a la filosofía. Y entonces el teólogo, en vez de escuchar la realidad, en vez de enriquecerse desde la realidad para escuchar a la revelación y al dogma, ese filósofo se va a quedar encerrado y no va a hacer auténtica teología, ¿no? Igual que el filósofo tiene una tentación de soberbia, el teólogo tiene ahí una tentación que le aísla, ¿no? Y pierde uno de los momentos que son más importantes en el caso del católico, el momento teológico, que es la encarnación, ¿no? La encarnación que lleva a valorar precisamente el camino de la razón como algo positivo, ¿no? O sea, precisamente si eres católico, eso te lleva a ver tu razón y su capacidad de hacer ciencia y de hacer filosofía como un don a desarrollar, como un talento a desarrollar, ¿no?
Sin embargo, si no lo haces, porque como ya me lo sé por la fe, puedes convertir a la teología en algo que no dialoga o razona con el hombre, sino solamente intenta enseñar, o intenta discernir, o intenta criticar, porque ya me lo sé. Con lo cual ya no aprendes, ya no escuchas. Es otra forma de cerrazón, ¿no? Y entonces la teología se puede convertir desde ahí, si no hay un auténtico motor filosófico, en historia de la teología, en historia de las opiniones teológicas, ¿no? Una teología que no se basa en haber adquirido previamente una mentalidad filosófica para luego trascenderla en teológica, que es, por eso tenéis que estudiar filosofía los que vais a ser teólogos, y estudiarla en serio, ¿no? Sino al final lo que haces es historia de opiniones teológicas, de interpretaciones de esta palabra de Dios, de interpretaciones de este misterio del dogma. Haces una historia muy interesante, muy enriquecedora, pero claro, puedes acabar eso en un historicismo teológico o puedes acabar en una actitud sin quererlo. No sería formalmente, ¿no? No sería formalmente fideísmo, pero puedes acabar en una postura, en el fondo, de que solo la fe me basta y no necesito la razón, ¿no? Y bueno, pues son tentaciones, ¿no? Ahora, el filósofo puede, ya partiendo de alguien que tiene experiencia de fe y demás, ¿puede el filósofo llegar a la plenitud de la resolución de los problemas? No. Ahora, lo que la filosofía apunta, una filosofía que no argumenta con la escritura ni con los dogmas, pero que sabe que esos existen y los escucha en cuanto idea. La antropología que hemos intentado, o que he intentado sintéticamente introducir a lo largo de este año, esa antropología que no en ningún momento ha partido de un dato de revelación, aunque no ha estado cerrados a ellos, aporta a la teología, permite hacer una cristología de otra manera, permite pensar una ética, una moral cristiana de otra manera, enriquece. Lo que ella ha alcanzado sin ser el sumum de la luz, no apunta hacia. Es decir, yo creo que eso es un trabajo muy importante, ¿no? Hacer cada uno, ¿no? Hacer cada uno. Pero bueno, perdona el rollo, César, perdona todo el rollo. Pero bueno. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguno más quiere preguntar? Manuel. Digo en este orden. Primero Agustinas, luego Manuel y luego Lorena. Hola, yo soy Yaya y quería preguntar, volviendo al tema de la muerte, ¿cuál sería la importancia y el valor del duelo en la experiencia humana, esa que tenemos en directo? Bueno, el duelo sería en la vivencia de la muerte del tú vital, ¿no? Vital para poder encajar y poder dar sentido a la vida, ¿no? Con todas sus fases, sus 4 fases y demás, ¿no? Un duelo no bien vivido produce al final una situación inestable, una situación violenta que la persona no va a ser capaz de integrar, ¿no? O sea que ese estudio del duelo, más que desde un punto de vista antropológico, correspondería ya a un punto de vista psicológico y ético, por decirlo así, ¿no? Pero es esencial. O sea, vivir un duelo sano es esencial, es una necesidad del hombre, ¿no? Y bueno, la psicología lo tiene muy bien estudiado, los pasos que hay. Y ese duelo no solamente está en vivencias de tipo interpersonal como la muerte, sino en vivencias equivalentes a la muerte. Por ejemplo, la ruptura de un matrimonio, la ruptura de una relación de amistad, la ruptura de un noviazgo, ¿no? O la separación de un familiar porque se va muy lejos y no hay medios de comunicación, ¿no? Entonces, lleva sus fases de negación, no las recuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero en el fondo está manifestando la profundidad en que está incrustado en nuestro ser, en personal, la presencia de los otros, ¿no? O sea, está manifestando esa interpersonalidad, ese ser para los demás, ¿no? Vale. Gracias. Manuel. Sí, bueno, pues yo me ha parecido entender antes cuando hablábamos de las posturas ante la muerte, Sí. que has dicho que digamos un poco, si quieres, la posición de la unidad en la dualidad, ¿no? Digamos, esta postura y esta, digamos, antropología un poco explica o permite rechazar la hipótesis de la reencarnación. Sí. Me ha parecido que lo has dicho. Y no sé si podrías explicar un poco más alrededor de eso, aunque sea sí, bueno, someramente. Sí, una idea solo. Es decir, la reencarnación supone
que hay otro ser distinto en el cual yo habito, ¿no? Bien sea una vaca, bien sea un ciervo, un gusano, o bien sea otro ser humano, las reencarnaciones en otros seres humanos, ¿no? Entonces ahí lo que está presuponiendo es un dualismo además en que entra en conflicto mi ser personal con otro ser, bien personal u otro ser animal, ¿no? Otro ser vivo. Es decir, yo soy como una especie de vehículo que es capaz de ocupar otro cuerpo, suplantando o echando al principio vital que tiene ese. Yo echo al alma del gato y me apropio del gato o de la vaca. O yo echo al alma que está formalizando ese niño que acaba de nacer y ocupo su cuerpo y revivo, ¿no? Entonces, la experiencia de la unidad, cuerpo-alma, lo que manifiesta es que el cuerpo no es cuerpo más que en cuanto que es informado por el alma, ¿no? Entonces, las reencarnaciones contradicen eso, porque están suponiendo los cuerpos como vehículos, como cosas en sí, ¿no? Que son ocupadas, ¿no? Además, visto de otra manera, porque aún podrías decir, bueno, es que podría ser que mi alma no se reencarne en otro ser, sino que empiece a vivificar otro cuerpo que nace en otra mujer, en otra madre. Sí. Claro, ahí el punto es un pelín más sutil, pero la dificultad al final es la misma, ¿no? Porque claro, mi cuerpo es mío porque es de mi alma y el ser de mi alma está configurado también por mi identidad corpórea, por mis genes, o sea, eso... Mi personalidad no es solo espiritual, también está metida por lo que me ha donado Dios al crearme y en ese acto de creación mía lo que me han donado también mis padres, entre ellos mi configuración a través de los genes de mi identidad personal. Entonces, eso no es compatible con lo otro, ¿no? Entonces, una antropología, la experiencia de la unidad, muestra la inconsistencia de todo eso. Luego, aparte, hay un argumento ético que es la reencarnación es terriblemente cruel, ¿no? O sea, en vez de satisfacer la necesidad de esperanza y plenitud que tiene el hombre, acaba en un ciclo de repetición de dolores y crueldades, ¿no? El propio Platón, que en su contacto órfico con el Oriente es, en ese sentido, órfico-pitagórico, es muy reencarnacionista durante los ciclos de 100 años, de 1000 años, de purificaciones y demás, al final tiene que admitir una especie de apocatástasis final o de redención cósmica universal, porque si no, no es coherente, o sea, no es razonable, no cabe en la cabeza, es absurdo, no es contradictorio, ¿no? Vale. Gracias. Muy bien. ¿Quién quedaba? Lorena. Sí. Sí, es que van cambiando las pantallas según se van yendo los que se tienen que ir, que hacen muy bien en irse. Dime, Lorena. Sí, quería saber si solo mediante la filosofía un filósofo podría llegar a deducir la resurrección de la carne. Y otra pregunta, no termino de entender por qué la libertad del hombre nos lleva a descubrir un Dios personal. Sí. Lo primero, no puedo llegar a probar ni a demostrar la resurrección de la carne. Pero sí puedo llegar a decir filosóficamente, ojalá hubiese resurrección de la carne. Porque sería lo más coherente con una antropología de la unidad. Pero no puedo llegar a probar ni a demostrar. ¿Vale? Eso ya es una oferta de la fe. Pero claro, corresponde muy bien a la sed que tiene el hombre, ¿no? Y el otro punto es la libertad. Cuando, claro, si yo descubro que la libertad mía es una libertad donada, que no me la doy yo a mí mismo, el donador o el donante de esa libertad tiene que ser libre. Y libre hasta el punto de donarme a mí una libertad. Que no me está donando existencia, no me está donando vida, no me está donando regalos, no, me está donando libertad, capacidad de amar. Entonces, si yo descubro la libertad como donada, lo que descubro es que el donador de mi libertad es libre y amante. Amante hasta el punto de que quiere que yo sea libre. Libre de amarle o no, de reconocerle o no, ¿no? Por eso el camino de la libertad, poner la libertad en primer plano, permite descubrir a Dios como persona, libre y amante, o como suprapersona, libre y amante, de una manera directa, frente a otro tipo de vías, ¿no? Aparece en primer plano aparece su libertad, su carácter personal, ¿no? Muchas gracias. ¿Vale? Muy bien, pues ya es tarde y me gustaría seguir, pero no puedo. Los de ciencias religiosas esta tarde tendremos la última sesión, ¿no? Y
Y nada, que siento que nos despidamos así por videoconferencia, pero bueno, ya nos veremos Dios mediante, y si el coronavirus no vuelve en el otoño próximo. Tendremos que tomarnos una caña o un café o lo que haga falta. Vale, que vaya muy bien. Perdón, ¿esta tarde habrá tutoría también? Sí, las tutorías Vale. siguen. Y la semana que viene también habrá tutoría. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Gracias, padre. Gracias. Sí, a todos. Adiós. Gracias.